¿Dios permite que nosotros tengamos imágenes, estatuas? Claro que sí. Dios incluso mandó hacer estatuas e imágenes en el Antiguo Testamento. Entonces, el día de hoy quiero mostrarles 3 textos bíblicos donde Dios manda hacer estatuas o imágenes y también aprueba las imágenes. Así es de que en el Antiguo Testamento vamos a empezar con el libro de Éxodo, y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 25. Y este capítulo 25 se trata de cuando Dios le da instrucciones a Moisés de cómo hacer el arca de la alianza. Entonces, en el capítulo 25, versículo 18, ahí se nos enseña cómo Dios le dio órdenes a Moisés de hacer unas estatuas. Entonces vamos a leer qué es lo que dice este versículo, pero yo les recomiendo que lean desde el principio, que viene siendo desde el versículo número 10, para que ustedes entiendan cómo fue que se hizo el arca de la alianza. Bueno, y así dice el capítulo 25 del libro de Éxodos, versículo 18, y dice así: Asimismo harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín en una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro, y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo para darte mis órdenes referentes a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos claramente cómo Dios le dijo a Moisés de hacer unos querubines. Y en el otro video habíamos dicho de cómo los protestantes usan otro texto bíblico que está mismo en este libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, donde dice: no te harás estatuas ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Bueno, aquí tenemos ahora a Dios que le está dando órdenes a Moisés sobre hacer unos querubines, ¿no? Y aquí se trata sobre el arca de la alianza. Entonces la Biblia, Dios mismo mandó hacer que se hagan estos querubines, estos ángeles, ¿no? Hay otro texto bíblico también donde Dios manda a Moisés también hacer otra estatua o otra imagen. Y eso lo vamos a encontrar más adelante en el libro de Números. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 21. El versículo que nos vamos a enfocar va a ser el versículo número 8. Pero yo les recomiendo que lean desde el número 4. Este se trata de cuando Dios le manda a Moisés hacer una serpiente y la pone en un poste. Entonces veamos qué dice este versículo. Dice así: y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí tenemos otro texto bíblico donde Yahvé mismo le manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce. ¿Por qué sucedió esto? Se dio porque el pueblo de Israel murmuró en contra de Dios y en contra de Moisés. En otras maneras, pecaron. Entonces, por ese pecado, Dios mandó estas serpientes y todo el que era, digamos, mordido, moría. Y el pueblo de Israel se arrepintió y le pidió a Moisés que orara por ellos. Entonces, cuando Moisés oró por ellos, Dios le mandó hacer esta serpiente que la pusiera en un poste. Entonces, aquí tenemos otro texto bíblico donde Dios mismo manda hacer las imágenes. Te voy a mostrar un tercero y cuarto texto bíblico donde Dios aprueba que tengamos imágenes, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el primer libro de Reyes. Y en este primer libro de Reyes nos vamos a ir al capítulo número 6. Y también vamos a darle el 7, ya que se relaciona también con lo mismo, ¿no? El primer libro de Reyes, capítulo 6. Y vamos a repasar qué es lo que dice este capítulo. Bueno, este capítulo se trata de cuando Salomón empieza a hacer el templo, ¿no? Hace el templo para poner el arca de la alianza, para poner, digamos, a Dios mismo, ¿no? Lo que es el Santísimo. Entonces, si ustedes quieren leerlo, pueden leerlo desde el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y ahí nos va a decir exactamente cómo es que Salomón hizo el templo, ¿no? Y si no me equivoco, aquí estamos hablando de aproximadamente como unos 1000 años antes de la venida de Jesús. Y nos vamos a ir al versículo número 23, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en el 24 y quizás en el 25. Y dice así el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23 en adelante. En el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2,5 metros de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo eran de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa, con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros, y el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con otra en el medio de la casa. Salomón revistió de oro a los 2 querubines. Bueno, aquí tenemos otra vez cómo es que Dios permite que Salomón tenga estos ángeles, ¿no? Y también hay otras partes donde, digamos, otras partes del templo donde se hicieron más cosas. Por ejemplo, se hizo como, ¿cómo se le llama? Aquí en la Biblia se le llama un mar, pero básicamente es como una olla grande de metal de varios metros donde ponían agua. Entonces, también aquí en el capítulo 7, versículo, digamos, del 23 en adelante, también se nos enseña otras figuras, otras estatuas que vienen siendo como bueno, déjaselos leo para que ustedes vean y entiendan las figuras que Dios aprobó de que Salomón tuviera en el templo. Esto es donde iba a estar Dios mismo, ¿ok? Y dice así el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 23 en adelante. También hizo el mar de bronce, era redondo, de 5 metros de diámetro
y 2,5 de alto. Un cordel de 15 metros medía su circunferencia. Debajo del borde había una hilera doble de calabazas de metal fundido. El mar de bronce se apoyaba en 12 bueyes, 3 que miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La parte posterior de su cuerpo estaba tapada por el mar que se apoyaba en ellos. El espesor del mar era de una palma. Su borde tenía la forma de una copa, parecido a una azucena. Podía contener 2000 medidas. Se fabricaron también 10 sustentáculos de bronce. Cada uno medía 2 metros de largo, 2 de ancho y 1,5 de alto. Los sustentáculos eran así: estaban formados de paneles y los paneles se encajaban en marcos. En los paneles encajados en los marcos había leones, toros y querubines. En los marcos por arriba y abajo se veía en relieve leones y bueyes. Bueno, este es otro texto bíblico donde vemos cómo Dios, aprobó el templo que Salomón hizo, que inicialmente lo iba a hacer su papá, el rey David, pero al último terminó haciéndolo el rey Salomón. Así de que bueno, aquí tenemos 4 textos bíblicos que nos enseña y nos demuestra de que Dios mandó a hacer esto y también aprobó. Entonces en la Iglesia Católica nosotros tenemos estatuas, imágenes, porque mismo Dios lo ha aprobado en los tiempos de antes. Así de que, y para terminar y darles la tarea, también quiero darles, ahorita que se me vino otro texto bíblico a la mente, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Aquí se nos demuestra cómo Jesús mismo recuerda la serpiente que hizo Moisés, y dice así el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Recuerden la serpiente que hizo Moisés levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Bueno, sí, palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo Jesús hace recordar la serpiente que Dios le dio órdenes a Moisés de hacer. Si Jesús estuviera en contra de las imágenes, de las estatuas, bueno, aquí mismo en los evangelios Él nos diría esas instrucciones, ¿no? Así de que bueno, no te creas de la gente que te dice que no podemos tener imágenes, no te creas de ellos, creámosle a la palabra de Dios. Así es de que si alguien te dice que no debemos tener estatuas, imágenes, bueno, mándales este video y para que ellos mismos repasen estos textos bíblicos y para que se den cuenta que Dios sí permite que nosotros en la Iglesia Católica tengamos estatuas y imágenes. Así es de que bueno, me despido, que tengan un bendecido día.